Ya estamos aquí en el Solo por Hoy, en este momentito con las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia. Y estamos con la carta encíclica Dilexit Nos y vamos avanzando. Vamos avanzando, ya estamos con el padre Javier Soteras. ¿Cómo te va, padre? ¿Cómo estás? Hola, Hola, padre. muy bien. ¿Ustedes cómo están? Pero Muy muy bien, bien. acá. Conversamos Gracias. fuera de lo lindo que estuvo la reunión con Mario, ¿no? Sí. Sí, Bueno, sí, seguro sí. están los Sí. registros ahí de lo que los oyentes disfrutan, aprovechan de esta calidad de personas, como este sacerdote, hermano de nuestra Sí. querida Ceci, Onda. que nos honra con su servicio aquí tan generoso. Lo lindo del padre Mario es que no solamente habla desde el conocimiento, sino que habla justamente desde el corazón. Y es que desde allí estamos tratando de aprender a hacer volver al corazón, el caminito del corazón que nos regala esta carta encíclica del Papa Francisco. Padre, estamos en el punto 12 en este momento. Tal cual, donde se habla de corazón a corazón. Mm, El corazón en sintonía con otros corazones es capaz de transformar el mundo. claro. Vamos Compartiendo, ¿sí? avanzando y compartiendo y decimos el punto número 12. Hay que afirmar que tenemos corazón, que nuestro corazón coexiste con los otros corazones que le ayudan a ser un, entre comillas, tú. Como no podemos desarrollar ampliamente este tema, nos valdremos de un personaje de novela, Stavroguin de Dostoyevsky. Romano Guardini lo muestra como la encarnación misma del mal, porque su característica principal es no tener corazón. Stavorigin, empero, no tenía corazón y por tanto su espíritu es algo frío y sin contenido y su cuerpo se envenena en la inercia y en la sensualidad bestial. De esta suerte no puede llegar hasta los demás hombres, y ninguno de ellos puede llegar verdaderamente a él, porque en efecto es el corazón el que crea las posibilidades de encuentro. Por el corazón estoy yo al lado del otro y otro está cerca de mí. Solo el corazón puede acoger y dar un hogar. La intimidad es el acto, la esfera del corazón. Stravogin, empero, es una persona distanciada, está muy lejos incluso de sí mismo, pues lo íntimo del hombre está en el corazón y no en el espíritu. Que la interioridad resida en el espíritu no es propio de lo humano. Más cuando el corazón no vive, el hombre está no en sí mismo, sino junto a sí mismo, dice el punto número 12, padre. En estos días ha surgido una propaganda que se escucha en algunos medios audiovisuales aquí en Córdoba, imagino que en otros lugares también, respecto a esta experiencia cinematográfica completa, ¿no? Donde además de ver, podés oler y sentir, se te mueve la silla cuando estás sentado allí en la sala de cine, como si fuera una experiencia total de nosotros insertados en la escena que acontece. ¿Por qué cuento esto? Porque podríamos también paralelamente compartir lo que significa hoy la experiencia que hacen nuestros docentes frente al avance de la tecnología y el uso de las herramientas tecnológicas y lo que supone integrarlo dentro del proceso educativo. ¿A qué me refiero con las dos cosas? Es que en la primera, por más que vos tengas la experiencia completa, no estás en la escena, ni sos parte de lo que acontece. Eso no tiene, no te ofrece las posibilidades de ser protagonista de la realidad de lo que allí se relata. Y en el caso del colegio, puede haber mucho avance de la inteligencia artificial, y lo hay, y es muy saludable que así sea, pero hay una transferencia del saber que solamente ocurre en la medida en que quien lo comunica pone su persona de por medio como un lugar irreemplazable en el proceso pedagógico y educativo. Hace un tiempo, en una reunión que tenía con docentes en un colegio, abordamos este tema y decíamos, por supuesto que la currícula que ustedes hoy elaboran a favor de las enseñanzas que tienen que impartir a los chicos ha sido superada por creces, por las miles y millones de bibliotecas que hay, o cientos de miles de bibliotecas a las cuales ellos pueden acceder a la propuesta educativa en términos
racionales, si se quiere, pero todavía la máquina no tiene corazón. Ahí ni lo tendrá nunca. Esto es donde apunta lo que Francisco está diciendo para invitarnos a esto, a la personalización en el proceso de encuentro entre nosotros en relación al avance de la tecnología. Me impacta esta frase, padre, que de alguna manera la cita el Papa: es el corazón el que crea las posibilidades de encuentro. Claro. Y pensaba esto, ¿no? Que decía que Straboguín no tenía corazón, dice, y no puede llegar a los demás y Claro. tampoco pueden llegar a él. O sea, la Claro. soledad absoluta. Claro. Esto es el riesgo que se corre en transferir todos nuestros accesos al saber a la inteligencia artificial o al sistema de la red, digamos, ¿no? Cuando en realidad hay una experiencia única del aprendizaje que se da en el cuerpo a cuerpo, ¿no? Y ahí es donde uno valoriza tanto la experiencia educativa, tan maltratada al menos en la Argentina, con presupuestos magros, con exigencias máximas, con un contexto social, cultural sumamente complejo. Hay que tener realmente vocación, realmente vocación. Además, superado en parte el saber por los saberes que se han incorporado en términos del avance de la tecnología. ¿Por qué permanece un docente en el aula? ¿Por necesidad laboral solamente? Me parece que no, por vocación. Es decir, porque hay un llamado que está instalado en el corazón del docente que le hace ir mucho más allá de todas las circunstancias desfavorables en lo que desarrolla su expertise, y tiene que ver con el amor que tiene particularmente por los niños, por los jóvenes, por los adolescentes. Bueno, realmente... El amor, decíamos en estos días, radica en el corazón. Claro, Está en el claro, corazón. claro, claro. Ciertamente. Y también esta frase, padre, ¿cómo la podríamos entender, no? Dice que la interioridad resida en el espíritu, no es propio de lo humano, mas cuando el corazón no vive, el hombre está en sí mismo, no en sí mismo, sino junto a sí mismo. Sí, para mí es una frase un tanto compleja Claro. para poder abordar, ¿no? Sí. Porque bueno, hay que ver cuando habla de espíritu a qué se refiere, Sí. porque por otro lado, en el corazón sabemos que confluye todo, bíblicamente hablando, es decir, las emociones, la inteligencia, la voluntad, el mundo afectivo, las relaciones, ¿eh? Y desde mi perspectiva hasta aquí, hasta que leí este texto, todo abrazado por el espíritu que nos habita o que nos hace ser a nosotros mismos, ¿no? Así que no sabría mucho más cómo Claro. poder explicar esta frase que me cita Ceci. Vamos para el punto número 13 de Dilexit Nos, que nos dice: necesitamos que todas las acciones se pongan bajo el dominio político del corazón, que la agresividad y los deseos obsesivos se aquieten en el bien mayor que el corazón les ofrece y en la fortaleza que tiene contra los males, que la inteligencia y la voluntad se pongan también a su servicio, sintiendo y gustando las verdades más que queriendo dominarlas como suelen hacer algunas ciencias, que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce y que también la imaginación y los sentimientos se dejen moderar por el latido del corazón. Esto que decíamos recién, ¿no? Es un órgano, por así decirlo, no referido al órgano vital material, sino al sentido de corazón más allá del órgano corazón, que está en esta parte izquierda de nuestro ser, que es un órgano interior, por así decirlo. Por eso me costaba mucho hacer esta diferencia que muestra el texto y que me la remarcaba Cecilia. Es un órgano que está en nuestra interioridad y que allí confluye todo. Es como un lugar de integración de todo el ser personal, donde la intuición que tiene el corazón, que es a razón del bien superior, y ahí radica la fuerza o la gracia que hemos trabajando en los ejercicios del discernimiento, nos permite hacer que todo confluya, todo sea llevado hacia el lugar donde el corazón tiene su preeminencia, digamos, ¿no? Donde él lee, intuye, interpreta, orienta la propia vida. Entonces ahí va las emociones, van las pasiones,
van el esfuerzo de la voluntad, la capacidad de entender, las relaciones. A esto se está refiriendo esta parte del texto. Y aquí, padre, tiene que la fe tocar. O sea, porque a veces nos quedamos con aquello que pienso que debería, que no. Y no damos cuenta Claro. que tiene que tocar el corazón. Claro. Este centro. Claro, Benedicto va a decir, en realidad, la fe es fruto del amor que radica en el corazón. O sea, uno cree por atracción. O sea, nadie adhiere a una verdad o a una, ¿cómo decirlo? A una razón que explica la vida. Adhiere a una verdad que se revela y que afectivamente atrae, digamos, ¿no? Que es una persona. O sea, no adherimos nosotros en la fe a una idea, a una razón, o a un dogma. Por supuesto que hacemos al final esa adhesión, pero resulta de un encuentro, y ese encuentro es personal, y ese encuentro brota o se da en el lugar de mayor intimidad, que es el corazón, ¿no? Muy linda esta frase que dice aquí, no, que la voluntad desee el bien mayor que el corazón conoce. Intuye. Claro, Claro. cuando dice conoce ahí está diciendo, está intuyendo, no es que racionalmente lo tiene todo captado, Claro. sino que es como una orientación hacia donde el conocimiento es Claro. ahí al que se refiere el texto, que es el conocimiento bíblico, es por connaturalidad y nace del vínculo de la caridad, digamos, ¿no? Que es el lugar donde reside. La caridad reside en el corazón. Por lo tanto, no es un corazón cualquiera, es un corazón caritativo del que está hablando. Es un corazón atravesado por la caridad, por el amor de Dios y por el amor, desde el amor de Dios, el amor de los hermanos, que nos permite como en connaturalidad entender hacia dónde se ha de orientar la vida y todos los esfuerzos a razón de eso. Esto me hace recordar, padre, lo que venimos trabajando en los ejercicios espirituales, ¿no? Claro. El discernimiento se da acá también. Claro, claro. Yo digo, es lo que pasa con una mamá, con un papá, a usted con papá y mamá le pasa. Sí. No es que vos entendés lo que tu hijo hace, dice, deja de hacer, proyecta o deja de proyectar a razón de que vos en un cuaderno describiste exactamente todas las expresiones que él tuvo y casi por un silogismo perfecto llegaste a las conclusiones. No, es decir, tu conocimiento se da por connaturalidad, porque el amor de padre, madre te pone en esa situación. Como dicen los padres, no me las vas a contar, yo te estoy viendo. Pero decís, ¿pero qué estás viendo, mamá? ¿Qué está viendo, papá? Yo sé lo que te digo. Y ese saber, ese yo sé, es porque la experiencia que tiene papá y mamá, porque educaron a este hijo, porque lo conocen, porque saben de su intención, de su búsqueda. Por supuesto que puede haber en esto errores, hasta pifiadas. Me estoy refiriendo Sí. no a lo bien o lo mal que lo hacemos, sino al tipo de relación que se establece, que se espera que saludablemente sea desde un corazón sano. Si el corazón de papá y mamá no es tan sano, la orientación de connaturalidad en el vínculo con el hijo no va a ser sano. Claro. ¿Eh? Ahora, ¿cómo definimos un corazón sano o un corazón enfermo? Por así decirlo. Cuando el orden de la vida en la persona a la que nos referimos, cualquiera de nosotros, está desde nuestra perspectiva o de la perspectiva bíblica orientada al querer de Dios o no, que es lo que estamos trabajando en los ejercicios, digamos, ¿no? Cuando hablamos del querer de Dios no hablamos de una firme, férrea y dogmática manera de bajarnos línea de Dios, sino en un vínculo de caridad donde Dios nos revela su querer y nosotros adherimos a Él, y ahí se ordena la vida, ahí se sana el corazón. A partir de un corazón sano, los vínculos son sanos, también en el ámbito de la vida de la familia, primero, en el primer ámbito, ¿no? Claro, claro. Avanzamos con el punto 14 y dice lo siguiente: se podría decir que, en último término, yo soy mi corazón, Claro. porque es lo que me distingue, me configura en mi identidad espiritual y me pone en comunión con las demás personas. El algoritmo en acto en el mundo digital muestra que nuestros pensamientos y lo que decide la voluntad son mucho más estándar de lo que creíamos. Son fácilmente predecibles y manipulables, no así el corazón. Tal cual. Lo decíamos recién, ¿no? Sí. Sí.
Es interesante lo que el Papa refiere ahí, el gobierno político. En el número anterior, Sí. ¿no? Sí. Lo podemos referir al político en todos los sentidos, al ámbito de la familia, en un lugar de gobierno de la polis familiar, digamos, ¿no? De la reunión de ese grupo que se llama familia. Sí. Pero se han hecho experiencias de los robots en Naciones Unidas a los cuales se les ha incorporado información respecto de la situación del mundo en su complejidad tan vasta, desde lo económico, lo social, lo político, lo religioso, lo educacional, lo ambiental, y se le ha dado para que respondan. Por supuesto que han respondido con mucha precisión. Y es la solución. El texto está diciendo que no, porque hay algo del saber humano, del sabor de la vida, que te lo da en un lugar donde no es manipulable ni es predecible. Una expresión que en estos días ha aparecido en la Sagrada Escritura, yo creo que ha sido antes de ayer, parece que ha sido el lunes, donde el texto, no, el domingo, perdón. En la primera lectura del domingo dice, qué complejo que es el corazón humano, empieza, ¿no? El texto de Jeremías, ¿no? Tortuoso, dice, pero en realidad hay que traducirlo, qué complejidad que tiene el corazón humano, qué inmanipulable que es el corazón humano, para todo, para el bien y posiblemente también para lo que no está bien, ¿no? Claro. Ciertamente, eso sí lo sabemos por la ciencia y lo sabemos también por experiencia, que hay ciertas capacidades que hay dentro de nosotros que todavía no se han desarrollado, ¿no? Einstein decía que la capacidad de las personas estaba en un promedio más o menos de un 1,2% de sus posibilidades de ser, digamos, ¿no? En él se calculaba el 5% con una medición de la capacidad intelectual muy referida solamente al ámbito de lo racional. Que sabemos que desde esta perspectiva que no es la única forma de medir la inteligencia, ¿no? Se dice más bien que la capacidad de medir la inteligencia tiene que ver con la capacidad de adaptabilidad de la persona a circunstancias distintas, ¿no? Fíjense, a razón de esto, está diciendo ese tipo de medición que no depende solamente del saber que la persona adquirió yendo a Salamanca, a la universidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Sino del saber que la persona adquirió por la vida que llevó adelante y su capacidad de resolver los problemas que la vida le ofreció. Llevo algo al ámbito del fútbol, si se me permite, en esta misma línea, digamos, ¿no? El gran Marcelo Bielsa dice que lo peor que se puede hacer en el fútbol es seguir creando escuelas de fútbol donde los chicos aprendan más de táctica que de fútbol. Yo prefiero, antes de llevarlo 1 hora al fútbol, tirar una pelota en un campo abierto, que jueguen todos contra todos y que resuelvan los problemas mientras se van dando en el partido, ¿no? Que es el famoso potrero, que es donde dicen que marca la diferencia, hablando de Brasil y Argentina, ya, Sí. me viene eso, es donde marca la diferencia el fútbol, que habitualmente viene en, ¿cómo decirlo? En su... yo lo escuchaba a Valdano hablar de eso justamente, mientras se lo quiere hacer todo economía del fútbol. Valdano dice, en realidad, el fútbol es fútbol porque pertenece a los pobres, que resuelven lo que no saben resolver en otro ámbito. Qué fuerte. ¿No? Qué O sea, bueno. la mayoría de los grandes jugadores de fútbol vienen del ámbito de la pobreza Sí, claro. y vienen del potrero, porque vos le tiras una pelota y tenés que resolver. ¿Me explico? ¿A qué viene todo esto? A que la capacidad que nosotros tenemos de desarrollo de nuestra persona no lo va a determinar el saber que hoy se quiere imponer, que es el de la tecnocracia. Bien. Sino, a esto apunta este documento, ¿no? Sino a la capacidad escondida que hay dentro de nosotros de ser mucho más de lo que somos y que es lo que hay que explotar. Y eso es donde se aprende en la vida. Hay que tirar la pelota y jugar. De eso se trata. Si te parece, padre, leemos el último punto, el 15. Se trata de una palabra importante para la filosofía y la teología que buscan alcanzar una síntesis integradora. De hecho, la palabra corazón no puede ser agotada por la biología, Claro. por la psicología, por la antropología o por cualquier ciencia. Es una de esas palabras originarias
que significan realidades que competen al hombre precisamente en cuanto totalidad, en cuanto persona corpóreo espiritual. Entonces, ¿no es más realista el biólogo cuando habla sobre el corazón? Porque solo ve una parte y la totalidad no es menos real, sino que lo es aún más. Tampoco un lenguaje abstracto podría tener el mismo significado concreto y simultáneamente integrador. Si bien corazón nos lleva al centro íntimo de nuestra persona, también nos permite reconocernos en nuestra integridad y no solo en algún aspecto aislado. Claro, qué bueno. Está diciendo parte de todo lo que venimos reafirmando ahora, ¿no? Por eso hay que recuperarlo. Es decir, hay que recuperar el corazón humano. Que siempre, lo que estamos queriendo decir es que, así como de Dios, dice Santo Tomás de Aquino, es más lo que no sabemos que lo que sabemos. Tomás, el gran teólogo, define por la negativa el acceso nuestro al conocimiento de Dios. Él dice, de Dios, y este sabía mucho, ¿no? Sí. Es más lo que no sabemos que lo que no sabemos. Al final de su vida terminó experimentando eso, al punto tal que tiene una visión de Dios y cuando vuelve dice, ¿qué escribí? Quiere quemar todo. Quería quemar la Suma Teológica, Claro. porque se encontró con algo que supera absolutamente lo que uno puede acceder de conocimiento. Eso que lo decimos Dios lo podemos decir del ser humano también, que es un misterio, ¿no? Sí. O sea, en la medida que nosotros nos sigamos, a lo que se usa tanto el autopercibirse, ¿no? Nos autopercibamos como un misterio en términos integrales, tenemos muchísimas posibilidades para desarrollarnos, ¿no? Y poner el corazón en el centro es resolver el problema de la humanidad y toda su complejidad hoy, digamos, ¿no? Claro. En esta perspectiva en la que la presenta Francisco. Ay. Hermoso, realmente un momentito para tomar aire, respirar profundo y entrar en el corazón de cada uno. Va a estar subido en un ratito, en unas horitas, a nuestra página web. Allí, enseñanzas desde el Magisterio de la Iglesia, Dilexit Nos. Me encanta este espacio porque es cortito y al pie. Pero profundo, ¿eh? Sí, lindo, lindo. Profundo, la verdad. No te sientas mal por la pregunta que me hiciste, te lo digo ya, Cecilia. Te conozco. Tu corazón sabe. Sí, mi corazón la lee. Padre, así, disculpame. No. Es parte de la madurez y esto no lo sé. Es más, la pregunta que me hiciste yo tampoco la Claro, ahí está. Yo no la entendí. Yo también. Vos sabés, padre, que me has leído el corazón. Te conozco. No hay algoritmo acá, me has leído el corazón de una manera. Sí, porque quedaste mal al preguntar el padre la pregunta que no sabe. Lo dejé ¿Cómo arreglamos antes el guión? Decime un poco. ¿Para qué Así es la vida. Bueno, no, la verdad que a mí me resultó muy compleja cuando leí la expresión. Sí. Habría que leerla de nuevo y preguntarle a alguien que sepa. Jamás lo leí. No vendría mal. No vendría mal. Capaz que diga, yo tampoco me la escribí, no terminé de entender. Estoy segura que sí lo sabe. Gracias. Padre, gracias. Muchas gracias. Hermoso como siempre. Bueno, hasta aquí este momentito que realmente hoy nos ha tocado el corazón. Sí. Gracias. Nos vemos la semana que viene, padre. Gracias. Muchas gracias.